Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una invitación interactiva para bodas con cuenta regresiva, uso de música y galería de carrusel de fotos con simples pasos usando Canva y otras plataformas de uso gratuito. En el anterior tutorial ya les he compartido un procedimiento muy sencillo para realizar una invitación animada tipo web para bodas que incluye lo que es el video, lo que es el link del mapa de ubicación y el link de confirmación de asistencia. En este caso vamos a añadir lo que es la cuenta regresiva. Voy a transformar este espacio en un espacio animado donde voy a incluir la cuenta regresiva. En este espacio que viene a ser la imagen voy a añadir un carrusel en movimiento y en la parte inferior voy a agregar la música o el audio. Voy a comenzar por ingresar la cuenta regresiva. En este caso voy a trabajar con una plataforma adicional. Para ello me voy a Tick Counter, voy a traducirlo al español y voy a ingresar los datos. En este caso voy a ingresar la fecha, simplemente voy a desplegar este icono y puedo seleccionar una fecha determinada, en este caso una fecha que está programada para la boda. El tiempo se refiere al horario de la boda, en este caso voy a seleccionar el horario. Y bueno, despliego esta casilla, puedo seleccionar la zona horaria, pueden elegir de acuerdo al país de ubicación donde se va a realizar la boda. El nombre lo voy a quitar en este caso, clic en mostrar nombre sin nombre. El tipo de fuente voy a seleccionar un tipo de fuente mucho más gruesa, que se me aprecie mucho mejor, en este caso Bebas. Esta es la fuente tipográfica. Ahora, en cuanto a disposición, voy a dejarlo en vertical. En fondo de imagen, ninguno. En color de fondo, voy a seleccionar el transparente. En este caso, voy a trabajar con lo que es color de la misma invitación de boda. Voy a seleccionar los elementos, selecciono el color y voy a tomar el código de color para poderlo acoplar al Tick Counter. Selecciono e ingreso el código de color. Como ustedes aprecian, ya se ha realizado el cambio. Nuevamente, en este caso, tomo el mismo código de color. Para que se me aprecie mucho mejor el conteo, voy a agregarle una tonalidad un poquito más fuerte a del marrón. En color de borde, voy a seleccionar totalmente transparente, que viene a ser 0. Y en el ancho de borde 0. Para que no se me aprecie el borde del contorno. Me voy a esta sección que es de lenguaje, voy a seleccionar en este caso el español. Ustedes pueden elegir el idioma que ustedes gusten de acuerdo a la invitación. Y bueno, aquí ya tenemos el Tick Counter. Clic en este recuadro y ahora voy a copiar este link. Control C, retorno nuevamente a Canva. Y voy a colocarlo en este espacio. Para ello previamente doy clic en Apps. Busco el Apps, en este caso Embed, que me va a servir para linkear. Clic en este icono. Pego el link que se me ha generado y agregar al diseño. Como ustedes aprecian, ya se me ha generado lo que es el diseño de la cuenta regresiva y voy a acoplarlo de este modo. En este caso puedo agregar ciertos elementos para darle una perspectiva mucho más diferente y mucho más personalizada. Para ello me voy a elementos, voy al buscador, voy a buscar formas. Hay múltiples formas, en este caso yo voy a acoplarle una forma determinada. Por ejemplo, voy a usar este cuadrado. Voy a acoplarlo a una numeración. Para poderlo trabajar mucho mejor voy a agregarle una transparencia momentánea. Acoplo la medida. Y voy a agregarle bordes redondeados. Y bueno, voy a agregar un borde redondeado, en este caso puede ser a 7 puntos. Ahora doy clic en el color y voy a agregarle un color de acuerdo a la colorimetría que estoy trabajando. En transparencia le doy a 100 en este caso porque anteriormente le había dado una transparencia inferior.
clic en capas, mostrar capas y coloco debajo de la capa de la cuenta regresiva. De igual manera, control C, control V de este mismo elemento y voy a realizar el mismo procedimiento para obtener un aspecto mucho más personalizado. Si ustedes desean, simplemente pueden agregarlo un cuadrado en el fondo. Voy a tapar, por ejemplo, este otro elemento, control C, control V, y simplemente voy a tomar el color y me va a quedar ya de este modo. Y bueno, ya está personalizado mi cuenta regresiva. A continuación voy a ingresar lo que es el carrusel de imágenes en movimiento. Para ello voy a abrir nuevamente una nueva ventana de Canva, donde voy a comenzar a trabajar el diseño desde cero. Me voy a plantillas y en la parte superior voy a buscar plantillas de carrusel web. Todos los filtros voy a seleccionar el de uso gratuito, puesto que voy a seleccionar una de uso gratuito para poderlo trabajar. Hay múltiples propuestas, en este caso yo voy a seleccionar una que mucho más se adecue a lo que estoy realizando. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que está en forma de carrusel, clic en personalizar la plantilla. Y bueno, como todas las capas son similares, en este caso voy a eliminarlos y voy a trabajar solamente con una. Voy a eliminar los elementos que no me van a servir, en este caso estos cuadros de fondo, estos textos. A continuación lo que voy a hacer es personalizar el color. Voy a tomar el color de fondo de este diseño que previamente he realizado para que se me genere un contraste. Tomo el código de color, selecciono el color y voy a ingresar el código de color con el cual voy a trabajar. Ahora, como ustedes observan, hay unos botones en la parte inferior. También voy a tomar el mismo código de color. En este caso, este color. Tomo el código de color y voy cambiando estos puntos. De esta manera voy personalizando los colores para que este diseño, este reel de fotos, se me mimetice con lo que es la invitación web. Una vez ya finalizado con lo que es la personalización del color, me voy a elementos, busco el término de marcos. Y bueno, hay múltiples elementos de marcos con formas de borde. Voy a seleccionar, por ejemplo, este modelo que es de Green Flower. Acoplo en toda esta área del recuadro. A continuación voy a ingresar lo que son las imágenes. Son 4 imágenes de una sesión de prebodas. Voy a proceder a cargar las imágenes. Una vez que haya cargado las imágenes, simplemente voy a arrastrar y soltar en lo que es el marco. Ahora, para modificar la imagen, simplemente doble clic y voy ampliando, minimizando. En este caso voy a ampliarlo y colocar en el centro. Clic fuera y bueno, prosigo con la personalización de lo que es la imagen de reel. Para continuar con la personalización de este reel, voy a tomar ciertos elementos o imágenes de la invitación que he venido trabajando. Cuando yo arrastro, por ejemplo, un elemento encima del marco, se me acopla en el fondo. Para que ello no suceda, previamente voy a bloquear. Y bueno, para proseguir el diseño voy a acoplar ciertos elementos, en este caso elementos florales que he trabajado en la invitación web. Control C, retorno, control V. Ahora de esta manera voy a proseguir a acoplarlo en la parte inferior como si fuera un marco floral. Una vez listo, voy a proceder a desbloquear nuevamente el fondo. Me voy a la sección de animar. Voy a agregarle una animación. En este caso el más adecuado es alejar, por ejemplo, para que me dé un efecto a la foto. Y clic al entrar.
Ahora, para poder trabajar lo que es la animación, me voy a clic en cuadro de desplazamiento para apreciar mucho mejor las animaciones que voy a realizar. Doy clic en este recuadro que es duplicar, puesto que voy a arrastrar simplemente las nuevas imágenes y voy a cambiarlos de tal manera que se me genere 4 elementos similares. Y bueno, ya tengo acoplado lo que es la imagen. A continuación voy a cambiar estos colores de puntos. Bueno, para fines prácticos yo voy a colocar esta imagen detrás para poderlo cambiar el color con mucho mayor facilidad. Bueno, estos puntos voy a cambiarlos de color para que se me simulen que cambia de una imagen a la siguiente, como si fuera un carrusel de fotos. Selecciono el color, por ejemplo en este caso es la segunda imagen, por tanto el color marrón voy a colocarlo en el segundo punto. Y a continuación prosigo por ejemplo con este tercer cuadro. En este caso el color va a estar ubicado en el tercero. El color marrón va a estar ubicado en el cuarto punto, ya que es la última foto. Y bueno, en cuanto a este elemento que previamente he colocado por detrás, ahora voy a colocarlo por delante para retornar al diseño original. Y bueno, una vez ya está finalizado, me voy a archivo, me voy a descargar, despliego el tipo de formato, en este caso voy a seleccionar el GIF y clic en descargar. Y bueno, ya se me va exportando en formato GIF, que me muestra una secuencia de fotografías pero en movimiento. Retorno nuevamente a Canva y me voy a subidos y adjunto el GIF que he realizado del carrusel de imágenes. Una vez ya cargada el carrusel, simplemente damos clic y acoplamos en este caso en este espacio. Me voy a vista previa para poder visualizar cómo está quedando mi diseño. Recuerden colocar siempre en este icono que es de celular, puesto que esa es la perspectiva de diseño al momento de abrir lo que es en el celular. Y bueno, va perfectamente bien. En este caso, por ejemplo, la imagen de GIF quiero que se amplíe un poco más. Pueden cortar los bordes hasta la imagen y de esta manera poder ampliar lo que es la perspectiva de visualización. A continuación, como tercer punto, voy a ingresar lo que es el audio. En este caso, previamente, antes de ingresar lo que es el audio o el sonido de voz, voy a acoplar un emulador que viene a ser simplemente una imagen que me dé la perspectiva de play. En este caso, por ejemplo, que tiene una perspectiva de play, voy a seleccionar este modelo que es del Postcat Play y voy a acoplar al espacio donde voy a colocar la música. Recuerden simplemente este es un emulador que está en formato JPG y bueno, en este caso me permite cambiar el color. Voy a tomar los colores del modelo de invitación que estoy realizando. Y bueno, para la inserción de música voy a trabajar con la plataforma Vocaro, que es una plataforma muy sencilla y básica, pero que me es muy fácil el uso. Y bueno, este es el interfaz del programa. En este caso hay dos modos de insertar una música. Uno, que usted pueda grabar directamente, por ejemplo, reproduciendo en paralelo de YouTube, si no tiene la música, o caso contrario, simplemente puede adjuntar la música en MP3 ya seleccionada. En el caso que usted no tenga la música seleccionada, simplemente da clic en este recuadro
que es de play de un micrófono que puede grabar lo que es la música en reproducción en tiempo real. Una vez finalizado, simplemente dan clic en el botón, automáticamente dan clic en guardar y compartir y bueno, se me genera un link. Este link es lo que vamos a usar. Ahora la otra manera es que ustedes puedan cargar directo la música que ustedes ya lo tienen en MP3. Simplemente clic en este recuadro, subir el archivo de audio. En este caso yo tengo por ejemplo un audio. Adjunto el audio. Verifico que se cargue hasta 100%. Y bueno, ya se me ha generado un link y automáticamente se me reproduce. Y bueno, lo que yo voy a copiar es simplemente este link. Retorno a Canva. Clic en Apps. Nuevamente voy a usar el apps anterior que he usado, que es Embed. Clic en este icono de Embed y pego el link. Agregar al diseño. Y bueno, aquí ya tengo el diseño, la inserción de lo que es el audio. Ahora este diseño de audio voy a transformarlo a uno más personalizado. En este caso, por ejemplo, simplemente voy a tomar en cuenta el cuadro que es de reproducción de Plate. Voy a agregar momentáneamente una transparencia leve. Voy a ampliar este cuadro de Plate hasta que se me superponga a lo que es el diseño que he colocado de Plate, hasta acoplarlo de esta manera. Una vez que ya lo tengo listo, voy a agregar una transparencia a 0 por fines de estética, puesto que yo quiero que se me previsualice el diseño de fondo, más no el que he insertado, que viene a ser el audio. Y bueno, finalizado este procedimiento, doy clic en vista previa para observar cómo está quedando ya mi diseño. Ya tengo la cuenta regresiva, ya tengo el collage de fotos y a continuación doy clic, por ejemplo, en lo que es Plate. Automáticamente cuando paso el mouse sobre este recuadro de Plate, se me genera una interactividad. En este caso puedo dar clic y se me reproduce lo que es el audio. Y bueno, este es el diseño que anteriormente ya realicé con lo que es el mapa de ubicación, la confirmación de asistencia, que también es interactivo. También se los estoy dejando el link en la casilla de descripción con todo el diseño realizado anteriormente. Una vez ya finalizado lo que es el proceso de composición de esta invitación web, me voy a clic en compartir, clic en sitio web, ajustar al móvil en este caso por ejemplo, y voy a modificar lo que es el URL de la invitación animada. Y clic en publicar el sitio web. Y bueno, de esta manera va exportando el sitio web y obtengo lo que es el link. Este link es la que voy a usar, la que voy a enviar a mis invitados tanto en WhatsApp o cualquier otra red social por la cual deseo enviar. Y bueno, esta es la previsualización como ha quedado ya mi invitación interactiva para bodas. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.